Voy a hablar sobre el cerebro anterior, el mesencéfalo y el cerebro posterior. El cerebro anterior, telencéfalo. El hemisferio crece hacia atrás y va cubriendo las demás formaciones encefálicas sobre las cuales descansa y se origina así el lóbulo occipital. En el tercer mes, el hemisferio cerebral cubre al tálamo, en el cuarto a los tubérculos cuadrigéminos y en el sexto mes el cerebelo, del que queda separado por la presencia de un tabique mesodérmico, que es la futura tienda del cerebelo. En esta edad se producen cambios muy notables que caracterizan el proceso de desarrollo embrionario en este periodo. Así, en la segunda mitad de la vida intrauterina aparece en la cara lateral del hemisferio un hundimiento, que es la futura cisura de Silvio, limitado por dos bordes. La porción hundida se separa de la superficie y toma forma triangular, y al crecer los opérculos que la limitan, queda oculta y constituye el lóbulo de la ínsula. Ahora voy a hablar sobre las cisuras. En primer lugar tenemos la cisura de Silvio, que comienza en la cara inferior del cerebro, en el ángulo externo del espacio perforado anterior, desde donde se dirige hacia afuera hasta alcanzar el borde externo del hemisferio al que rodea. Se continúa luego por la cara externa dirigiéndose hacia atrás y hacia arriba para terminar después de un recorrido de unos 9 centímetros. Luego tenemos la cisura de Rolando. Se origina por encima de la cisura de Silvio, inmediatamente por detrás de su rama ascendente, y de ahí se dirige hacia arriba y atrás para alcanzar el borde superior del hemisferio cerebral, un poco por atrás de la parte media de este. Y por último tenemos la cisura perpendicular externa u occipital. Es un poco marcada en el hombre y sirve de límite entre el lóbulo parietal y el occipital, por lo cual se llama también cisura o surco parieto-occipital. Está situada en la parte posterior del hemisferio y comienza en su borde superior, dirigiéndose hacia abajo y adelante para terminar después de un recorrido. Ahora tenemos los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que está limitado atrás por las cisuras de Rolando y de Silvio en lo que respecta en su cara externa. Este lóbulo tiene una forma de pirámide triangular con vértice redondeado correspondiente al polo frontal, cuyos bordes corresponden a la parte anterior de los bordes del hemisferio. Tenemos también el lóbulo parietal. Constituye la parte superior y media del hemisferio cerebral y corresponde casi totalmente a la cara externa. Solo en una pequeña porción integra la parte superior y media de la cara interna. Está limitado delante de la cisura de Rolando y atrás por la cisura perpendicular externa o cisura parieto-occipital. Tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra situado en la parte posterior del hemisferio y su límite anterior por la cara externa es parcialmente ficticio. Está representado por la cisura perpendicular externa paralela a la interna. Ahora nos vamos con el lóbulo de la ínsula. Los bordes de la cisura de Silvio se descubre una profunda fosa cuyo fondo está constituido por varias circunvoluciones que forman un lóbulo especial denominado lóbulo de la ínsula. Este lóbulo se encuentra colocado superficialmente y descubierto, pero con el tiempo queda oculto en su totalidad al crecer los lóbulos que lo limitan. Ahora vamos con las caras del telencéfalo. Cara interna. Es plana y vertical, limita la cisura interhemisférica y está separada de la del lado opuesto por un repliegue de la dura madre que forma la hoz del cerebro. Tenemos la cara inferior, que es un poco irregular y presenta una superficie anterior situada en un plano más alto que constituye la tercera parte total de la extensión de la cara. El resto comprende a los 2/3 posteriores y está situado en un plano inferior a la porción anterior. Y por último, la cara externa. Es convexa y en ella se observa una profunda cisura a continuación de la cisura de Silvio, que existe en la cara inferior.
Está en su terminación y se divide en un ramo frontal, un ramo ascendente y un ramo occipital. Ahora tenemos el diencéfalo. Son conocimientos de la embriología del diencéfalo que resulta de él el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo son dos masas grises voluminosas de forma ovoidea, con la extremidad anterior más estrecha por su tamaño y su forma pueden compararse a una nuez. Limitan a los lados el ventrículo medio o tercer ventrículo. El epitálamo comprende las formaciones diencefálicas situadas en la parte posterosuperior del tercer ventrículo, a saber que es la glándula pineal y sus anexos. La comisura blanca posterior, el pedúnculo o estría avenular y el trígono de la avénula. Y por último, el hipotálamo. Es la región de la base del cerebro que forma el piso del ventrículo medio y está comprendida en la línea media entre el quiasma óptico por delante y el borde superior de la protuberancia anular por detrás, y a los dos lados por el rombo que forman delante las cintas ópticas y atrás el borde interno de los pedúnculos cerebrales. Se denomina hipotálamo. Se constituye por conglomerados de sustancia gris que, además de comunicarse entre sí, se relacionan con zonas distintas del encéfalo. Ahora el mesencéfalo. Su configuración externa se desarrolla a expensas de la vesícula cerebral media, cuya porción ventral se engruesa para constituir los pedúnculos cerebrales, que estos abarcan la lámina ventral media que construirá el espacio perforado posterior. La placa dorsal sufre igualmente un engrosamiento y se divide en dos porciones separadas por un surco medio, las cuales más tarde se dividen a su vez por un surco transversal en cuatro eminencias denominadas tubérculos cuadrigéminos. El conducto del epéndimo permanece muy angosto en esta región y constituye el acueducto de Silvio. El mesencéfalo forma un tronco nervioso de 2 centímetros de longitud que une al cerebro propiamente dicho con el cerebro posterior o rombencéfalo. Se puede distinguir en él una cara anterior, posterior y dos laterales. Ahora tenemos el cerebro posterior. El bulbo raquídeo en su configuración externa. El bulbo o médula oblonga es la continuación hacia arriba de la médula espinal y está alojada en la parte más superior del conducto raquídeo y en el canal basilar del occipital. Tiene por límites por arriba el borde inferior de la protuberancia y por debajo el entrecruzamiento de las pirámides. Tiene una forma de cono truncado y se le distinguen 4 caras que son anterior, posterior y 2 laterales. Tenemos sus caras. Cara anterior, que es convexa en sentido transversal y en sentido sagital, presenta en la línea media un surco anteroposterior poco profundo denominado surco basilar, más ancho en la cara superior que en la inferior. Este surco corresponde al tronco basilar y a los lados del mismo se aprecia un abultamiento longitudinal de cada lado o rodete piramidal. Tenemos las caras laterales que por fuera del lazo oblicuo de la protuberancia se estrecha considerablemente constituyendo la cara lateral. El borde superior se inclina notablemente hacia abajo mientras que el inferior sigue en su dirección transversal. El cerebelo. El cerebelo es la porción más voluminosa del cerebro posterior y constituye la parte del encéfalo situada en la región posterior de la base del cráneo, por detrás del bulbo, de la protuberancia y de los pedúnculos cerebelosos superiores. Está colocado por debajo de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales, de los que se halla separado por la tienda del cerebelo. Ocupa totalmente las fosas cerebelosas del hueso occipital, aunque por debajo de la amígdala cerebelosa penetra en la parte superior del conducto raquídeo. Sus lóbulos. Lóbulo anterior, que está colocado por delante del surco primario y lleva en la parte central al vermis superior, cuya parte llamada língula se confunde con la válvula de Bieusens. Las porciones laterales corresponden a los hemisferios cerebelosos. El lóbulo medio
Comprende una parte central que forma parte del vermis y a los lados a la mayor parte de los hemisferios. Tenemos el lóbulo posterior que comprende una gran parte del vermis inferior, pirámide, úvula y nódulo, con las válvulas de Tarín y los lóbulos del neumogástrico. Tenemos el lóbulo posterior que también se le conoce como arquicerebelo, por ser la parte del cerebro que primero se desarrolla en la escala animal. Gracias.